Gracias, Pam. Así es, el día de hoy me encuentro muy bien acompañada por Mariana Villalobos. Bienvenida. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por estar aquí. Tú eres fundadora y presidenta de la organización civil Primera Infancia. Infancia Plena. Infancia Plena, perdón. Bienvenida, Mariana. Gracias. No es la primera vez que nos acompañas, pero el día de hoy en particular me gusta mucho el tema porque a todos los papás nos pasa que pues llega el momento, tarde que temprano, que tenemos que separarnos de nuestros bebés, de nuestros niños, y es una angustia para los niños y para los padres también. Así es. ¿Qué se siente? Vamos a ver un video que tenemos y regresamos con este tema. Gobierno del Estado y CIPINA presentan ¿Aprender mediante el juego? Claro que es posible. Child Fund y Fundación Lego te acompañan en el proceso. Toma nota. Cuando los bebés se separan de su mamá o papá, aunque sea por poco tiempo, experimentan una sensación de angustia que irán aprendiendo a dominar, poco a poco. Hola, Lupita. ¿Cómo te va? Bien, Juana. Ya voy para la casa. Vengo del molino porque fui a moler este maíz. ¿A ti cómo te va? Ando un poco triste y pensando cómo resolver un problema. Fíjate que me tuve que salir a escondidas de la casa, porque cada que salgo a hacer un mandado o desaparezco, Marisol llora mucho. Todo el tiempo quiere estar conmigo. Uy, ya me imagino. A mí me pasaba igual con Lidia y vieras cómo sufrí. Se me apachurraba el corazón por dejarla llorando, pero con el tiempo aprendí que a ella le daba angustia no verme porque pensaba que me iba y no volvería jamás. ¿Y cómo la hiciste para que no llorara tanto cuando salías? Intenté muchas cosas. Antes de irme le explicaba a dónde iba y que iba a regresar. Jugábamos un ratito, le contaba una historia antes de irme y luego me despedía. A veces funcionaba y a veces no, pero poco a poco fue entendiendo que regresaría pronto. Cuando ella veía que yo regresaba se ponía muy contenta. Hay que tener paciencia mientras aprenden a manejar esa angustia. Pues suena muy sencillo. Voy a intentarlo con Marisol. Espero que funcione alguno de tus consejos. Y voy a ser más paciente. Gracias por tu ayuda. Aunque nos sintamos preocupados por esa angustia que sienten nuestras hijas e hijos, debemos ayudarles a entender que no están siendo abandonados. Solo estaremos ausentes un momento. Pruébalo y ármate de paciencia. ¿Ves lo sencillo que resulta? Por el desarrollo de nuestra comunidad y nuestro país, jugamos y aprendemos en familia. Sé parte del cambio. No es que estén chiflados, no es que son llorones, no es que tantas cosas que a veces decimos, ay, es que está bien chiflado, ay, es que está bien chiflada, ay, no me puedo... Lo tengo aquí pegado como chinche. Un término que utilizan mucho de pronto es, está muy apegado a ti, ¿no? Sí. Y es importante... Como si fuera algo malo. Claro, ya lo hemos hablado durante mucho tiempo que con base en la teoría del apego es muy importante que entendamos que esta figura de apego es importante y que no tenemos que trabajar en un desapego porque el apego es algo que va a durar, como dicen, de la cuna hasta la tumba, sino más bien entender que esta parte de la separación, pues dependiendo del rango etario, va a ir ocasionándose o va a ir detonando diferentes emociones. Por ejemplo... ¿Dependiendo del qué, María? Del rango etario de la edad del bebé. De la edad del bebé. Por Okay. ejemplo, cuando los bebés tienen cerca de 8 meses, existe la primera angustia por separación que le llaman, que es cuando el niño o la niña descubre que es un ser distinto a ti. Entonces, no te veo y para mí significa que desapareciste, ¿no? No te veo, no existes. Entonces es muy importante entender esa parte que entre los 8 y los 9 meses es muy común que de pronto sientas que tu bebé pide más el pecho o quiere estar más cargado, despierta más por la noche y es esa parte normal. Después más adelante, por ejemplo, cerca de los 3 años, con base en el desarrollo del cerebro y gracias a la teoría de la mente, los niños y niñas empiezan a poder pensar en otras personas, ¿sí? Ellos pueden ya ir a sus recuerdos y decir, claro, mamá está y va a venir más tarde. Pero eso será más adelante, ¿no? Cerca de entre los 3 y los 5 años. Antes de eso, es muy importante primero recordar que nosotros somos el Wi-Fi emocional de nuestros hijos, ¿no? Y que para organizar la experiencia de separación es muy importante que nosotros estemos en una regulación emocional. Si a ti como mamá te genera angustia el hecho de poder estar separado de tu niño o de tu niña, es importante que primero te regules tú y que puedas activar tu red de apoyo.
Los niños y las niñas tienen necesidades muy específicas y si tú te aseguras de que el lugar en el que van a estar, la persona que va a estar, pueda satisfacer esas necesidades, tú puedes estar tranquila de que tu hijo va a estar bien. Una práctica que no recomendamos, por ejemplo, es como decíamos, salir a escondidas. Sí. Lo mejor, no es lo mismo llorar porque te desapareciste y no sé cuándo vas a regresar o si vas a regresar, a llorar porque te extraño. Pero tú me recordaste que siempre regreso, ¿verdad? ¿En qué momento, a qué edad puede aplicar esto de dar toda una explicación de por qué te vas, de en cuánto tiempo vas a regresar? Es importante que empecemos desde que nuestro hijo o nuestra hija va a ir a la estancia infantil y demás. Así sea bebé. Así sea bebé. Sin embargo, este proceso racional va a aparecer entre los 3 y los 5 años. Antes de eso, nuestros niños y niñas durante el primer año de vida, digamos que funcionan más por un cerebro instintivo, ¿no? Un cerebro de necesidades. A ver, entonces ya no entendí. Ahorita que yo dejo a mi bebé en la mañana y tiene 2 años, ¿qué piensa? Mi bebé piensa, no hay quien me alimente, no hay quien me proteja de los peligros, voy a estar en riesgo. Pero si aparece otra figura, que no es la figura de apego, que es la mamá, pero está un tutor de resiliencia, que es la persona, por ejemplo, de la estancia infantil, que es la abuelita, que es el papá, y le hace sentir que su llanto que activó porque necesita algo, hay una necesidad satisfecha, ese niño o esa niña va a desactivar ese apego, ¿no? Y va a decir, estoy seguro o estoy segura. Qué interesante, o sea, en esa edad sí necesitan el aviso de que ahorita regreso, sí necesitan obviamente a papi y a mami, pero mientras que tengan cubiertas sus necesidades. Así es. Eso es lo principal. Eso es lo principal y van a estar tranquilos, van a estar bien, ¿no? Y hacer esta rutina va a permitir que cuando llegue ese momento de entender, de poder pensar que hay otros pensamientos distintos al mío, antes de eso de los 3 años, yo como niño pienso que lo que está en mi mente, pienso que todas las personas piensan igual y que saben lo mismo que yo. Va a ser hasta después cuando yo pueda empezar a pensar por otras personas. Y entonces yo voy a estar, por ejemplo, ya en el jardín y voy a decir, oye, extraño a mi mamá, pero recuerdo que me dijo que en la salida nos vamos a ver, ¿no? O puedo empezar a hacer dinámicas como los besos para llevar, ¿no? Decir, te voy a dar un beso y este es para llevar, para cuando te acuerdes de mí, te acuerdes de esto. O una fotografía familiar que podemos traer también, por ejemplo, en la mochilita o en la lonchera, para que el niño o la niña pueda activar esos recuerdos, como decimos, a partir de los 3 años. Antes de eso vamos a enfocarnos, número 1, a que todo lo que necesite esté cubierto y 2, acompañar las emociones que puedan surgir. No podemos evitar que estén tristes, no podemos evitar que se sientan angustiados, pero si hay una persona adulta que le presta su disponibilidad y su sensibilidad, ese niño o esa niña va a desactivar ese apego y va a poder empezar a explorar, va a empezar a poder a desarrollarse. Y como papás sí tenemos que entender que es un proceso para ellos súper complicado, tal vez de lo más difícil que van a vivir en su vida, porque hasta ese momento su mundo son sus cuidadores, su papá, su mamá, su abuelita. No podemos así como que, bueno, ya te dejo y vámonos. Claro, y tienes que entender y maduro y tienes que ser maduro. Ahora, también por eso es muy importante que vivamos en ambientes bien tratantes. Imagínate un niño, por ejemplo, al que siempre le dijeron, duérmete porque si no va a venir el coco, o va a venir el viejo del costal, o pórtate bien porque el policía te va a llevar. Y vive en un mundo de miedos y de inseguridades, que se cobija con su mamá o con su papá, y cuando ellos no están y ven eso que para ellos representa un riesgo, podemos tener ahora sí una crisis de ansiedad por separación. Claro. Niños que no pueden estar separados. No, ya me llevó el policía. Claro, porque realmente presentan una desregulación que implica ya un proceso terapéutico porque no estuvieron acompañados en un ambiente bien tratante para esta separación. Ok, entonces aquí hay varios puntos. Avisar cuando te vas, tratar de explicar que vas a volver, que todo va a estar bien. Obviamente procurar que el lugar donde lo dejemos sea un lugar seguro y que cubra todas sus necesidades. ¿Qué más? Y acompañar la emoción es una parte muy importante. Sé que estás triste porque mamá no está, pero ¿qué te parece si jugamos en lo que ella regresa? Que la persona adulta que le va a decir, no diga, ay, otra vez vas a llorar, ya no llores, o lo arrebaten de las manos de mamá o de papá, tratar de hacer ese proceso lo más bien tratante y que respete pues la emoción que el niño o la niña está viviendo. Siempre. Siempre. Y si dejamos a nuestros niños en guardería, que ya no se dice guardería, ¿verdad? Estancia infantil. Estancia infantil, si los dejamos en una estancia infantil, si los dejamos en el colegio, en el kinder, pues tratar de acompañarlos hasta el último momento y siempre con paciencia. Bueno, es que ahí dijo la palabra clave de la maternidad. Así es, la paciencia y sobre todo de la persona que va a cuidar. Y recordar que, como ya hemos comentado, el llanto siempre se acompaña.
El llanto siempre se acompaña por un adulto para que no explícanos. sea en un nivel tóxico. Es decir, no significa que mi hijo no va a llorar porque yo me voy a ir, pero ese llanto que pueda tener un significado para la persona que le va a acompañar y le diga, veo que estás triste porque mamá se fue, aquí estoy por si ocupas algo, aquí estoy para acompañarte, y que él siente esa presencia de otra persona adulta, le va a poder ayudar a que ese nivel de estrés no sea tóxico para ese niño o esa niña. A diferencia de decir, déjalo que llore para que aprenda que siempre va a ser así. El llanto siempre se acompaña. Ahora, sí hay niveles de... No todos los niños son iguales. Por supuesto. Y no todos los niños tienen este apego tan fuerte con sus papás. Bueno, yo tengo 2 y uno me salió de una manera, o sea, distintos, ¿no? Entonces, hay un punto en el que pueda ser una señal de alerta y que los papás digan, esto no es normal, es demasiado el apego, es demasiado la angustia. Bueno, el apego, como dijimos, todas las personas lo tienen y dependerá la calidad del apego. Un niño con apego seguro, por ejemplo, puede separarse de mamá y después cuando mamá regresa, llegar con ella, ¿no? Un niño con apego ambivalente que no sabe bien qué es lo que va a pasar o desorganizado, puede sentir esta angustia todo el tiempo. Wow. Pero también depende del temperamento, que eso lo traemos, digamos, un poco por los genes, pero también por la epigenética, ¿no? Es decir, el ambiente. Hay niños más sensibles que por cualquier cosa lloran muchísimo y otros que dicen, bueno, creo que esto va a pasar, ¿no? Hay niños más sensibles incluso a temas de texturas y demás. Cada temperamento es distinto. Y lo que serían focos de alerta es que aún y con ese espacio bien tratante, con ese acompañamiento, con esa sensibilización, el niño o la niña presentará situaciones como muchos despertares nocturnos, el hecho de no tener exploración, que en ningún momento se sienta a jugar, a aprender, que todo el tiempo esté con su, digamos, sistema de apego prendido buscando la atención, entonces sería un foco de atención para poderlo llevar a un tratamiento terapéutico para entender realmente cuál es la causa de esa situación. Puede haber, por ejemplo, un adulto que le maltrata o puede haber otro niño o otra niña que no le haga sentir cómodo y que no ha habido una intervención adecuada para ello. Ok, maravilloso. Pues ahí estuvo un poco de este tema que por supuesto es súper amplio, pero creo yo que la clave es esa, la paciencia, explicarle a nuestros pequeñines, entender que están viviendo un proceso fuerte y muchas veces para los papás también es bien fuerte. ¿Qué cosas no se recomiendan que los papás hagan a la hora de despedirse? Porque luego los papás también se nos hace el corazón 1000 pedacitos, ¿no? La importancia de la regulación emocional. Si tú te muestras regulado, aunque estés nerviosa, pero te pones a llorar, por ejemplo, enfrente de tu hijo o de tu hija y ya llévenselo, por ejemplo, y tú te quedas llorando, le queda esa angustia, ¿no? Sí. Por las neuronas espejo y por todo lo que vivimos. Entonces, estar tú regulada y entender que pues son situaciones que tienen que pasar, pero lo que sí podemos hacer es asegurar que el entorno, mientras tú regresas, pues sea un entorno bien tratante. Claro, este tema es difícil, es complicado, pero bueno, justamente por eso están aquí especialistas que nos ayudan a orientarnos un poquito al respecto para tomar mejores decisiones, para tener un poco más de conocimiento y hacer las cosas lo mejor posible. Así es. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias y bueno, pues a vivir este proceso de la mejor manera, aprovechando hoy el Día de la Salud Mental. Oye, es verdad, hoy es el Día de la Salud Mental. Ahí apareciendo las redes sociales de DIF Nuevo León, acérquese a DIF Nuevo León, siempre con especialistas que nos pueden echar la mano, ayudar y orientar. Gracias. Gracias. Continuamos con mucho más.